En Radio Ágape presentamos Cristo en las Escrituras, junto al pastor Rubén Chacón. Hola, hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a su programa Cristo en las Escrituras. Una vez más, preparado para llevar adelante nuestro programa número 44 y compartir juntos la lectura, el comentario de las Sagradas Escrituras que, inspiradas proféticamente por el Espíritu Santo, anuncian en el Antiguo Testamento al Cristo que había de venir. Y por esta razón nos anuncian, nos revelan los escritos sagrados, la persona, la obra y la enseñanza de nuestro precioso Señor, el Mesías de Israel, el Salvador de todas las naciones, el deseado de todas las naciones, nuestro Señor Jesucristo. Todas las naciones desean algo, buscan algo, y aunque no sepan, aunque lo ignoren, lo que desean, lo que buscan, está en Jesucristo, y es Jesucristo. Jesucristo es la plenitud. Jesucristo es la salvación. Jesucristo es la vida eterna. Así que bienvenidos a nuestro programa. Quiero reiterar la buena noticia para todos los que tienen celulares Android, que pueden descargar en Play Store, descargar la aplicación para Radio Ágape Chile, identificar el logo de nuestra radio, un círculo de color celeste que dice Radio Ágape y que tiene un pequeño corazón dibujado de una manera muy simple con una cruz en su interior. Bajan la aplicación entonces y pueden seguir nuestro programa, seguir la Radio Ágape durante las 24 horas en cualquier lugar, desde cualquier lugar. Así que también, si desean conocer nuestros programas anteriores, pueden en nuestra página de Facebook, a nombre de Rubén Isaías Chacón Villarroel, pueden también acceder a todos nuestros programas anteriores. Así que bienvenidos. Pueden compartirlos, porque nuestro deseo es que la palabra corra y sea glorificada, pues ella habla y da testimonio del Señor Jesucristo. Desde Génesis hasta Apocalipsis, toda la Biblia, su tema es el Señor Jesucristo. No solo su salvación y redención, sino su propósito, de cómo Él llevó a cabo la voluntad de Dios, de cómo Él es el Señor de la historia y de cómo la historia acabará a manos de nuestro Señor Jesucristo, de acuerdo al plan perfecto, eterno, que Dios, nuestro Padre, ha elaborado. Comenzamos hoy día con una canción de nuestros hermanos de Hillsong, cantando en español, una canción que nos va a permitir orar y dirigirnos a nuestro Padre en oración, titulada Desde mi interior. Cantada por Hillsong en español, la hacemos nuestra esta canción para orar a nuestro Padre de esta manera. Vamos adelante entonces y comencemos haciendo nuestras estas palabras, colocándolas en nuestra boca y dirigiéndoselas directamente a nuestro amado Señor. This is the fire.
tú fuiste fiel, tu gracia me levanto, me basta tu amor, Dios eterno, tu luz por siempre brillará, y tu gloria incomparable sin final. Señor, tu voluntad permanecerá, en ti me quiero perder en adoración, Dios eterno, tu luz por siempre brillará, de tu gloria incomparable sin final. De mi corazón te doy el control, consume todo mi interior, Dios, justicia y amor me abrazan, Señor, te amo desde mi interior. Señor, tu voluntad permanecerá, en ti me quiero perder
Desde mi interior, el título de esta oración, y durante la letra decía: desde mi interior, es decir, desde mi corazón, te doy el control. ¿A quién? A nuestro Dios, Dios eterno, Dios de misericordia y lleno de amor. Es una hermosa oración, porque necesitamos entregar nuestra vida desde lo más profundo de nuestro ser, desde nuestro interior, desde nuestro corazón, el control de nuestra vida al Señor. Porque como estamos viendo en la vida de Jacob, cuando él se deja gobernar por el Señor, cuando él se deja conducir por la palabra de Dios, entonces todo anda bien, todo resulta bien. Cuando él actúa por sí mismo, cuando él actúa según su propia iniciativa, cuando se quiere salir de la dirección del Señor, entonces todo sale mal. En el programa anterior justamente veíamos ese contraste, nuestro programa número 43, y haciendo un pequeño resumen de lo que vimos en el programa anterior, podríamos decir lo siguiente. El capítulo 33 que comentamos en el programa anterior relata el momento del encuentro de Jacob con Esaú. Todo terminó con abrazos, besos y llantos. Impresiona, sin embargo, el significado espiritual de este capítulo. Este capítulo muestra el fruto que presenta una persona que ha pasado por Peniel. Recuerden que Jacob se ha encontrado con Dios cara a cara en Peniel. ¿Cuál es el fruto de una persona que ha pasado por Peniel? Es humilde y agradecido. De hecho, impacta mucho el hecho que pueda ver el rostro aún del propio Esaú, otrora su enemigo, lo ve ahora como si hubiera visto el rostro de Dios. ¿Y por qué es esto? Porque haber visto el rostro de Dios en Peniel permite de ahí en adelante, como dijera Pablo, no conocer a nadie según la carne. Permite ver el rostro de los demás desde una nueva perspectiva. ¿Cuál es esa perspectiva? La perspectiva divina. Miramos las cosas ahora en Cristo y las miramos según Cristo. Una vez reconciliados Jacob y Esaú, cada cual tomó su camino. Esaú volvió a Seir, que es el monte que le fue dado en heredad, y Jacob fue a Sucot, donde edificó casa para sí e hizo cabañas para su ganado. Por eso se le puso al lugar Sucot, que significa cabañas. De allí, de Sucot, se dirigió a Siquem, en tierra de Canaán. Por fin, después de 20 años, Jacob estaba de vuelta en la tierra prometida. A las afueras de Siquem, Jacob compró una parte del campo y plantó allí su tienda. Entre paréntesis, en el libro de Josué se nos va a relatar que es en esta heredad que compró Jacob donde se enterrarán los huesos de José. José murió en Egipto, sin embargo, cuando Israel fue salvado de Egipto, él solicitó de manera expresa que sus huesos fueran llevados con Israel y van a ser sepultados precisamente en este campo que compró Jacob. Además, en Siquem erigió allí un altar que lo llamó el Elohé Israel, Dios, el Dios de Israel. Dios ya no es el Dios de Jacob, sino es el Dios de Israel. El capítulo 34, comentábamos que es un capítulo muy lamentable, no solo porque Dina, la hija de Jacob, había sido deshonrada por Siquem, hijo de Amor, más que deshonrada, violada, amancillada, como dice la Reina Valera. Amor, príncipe de aquella tierra. Así que un capítulo lamentable por eso, sino también es lamentable porque producto de esta violación, Jacob fue tentado por Amor, padre de Siquem, a establecerse en ese lugar
privándose, si él hubiese aceptado, privándose de continuar su camino a Betel. Porque Dios le había dicho, te traeré de regreso. Y eso se lo dijo cuando se le apareció por primera vez en Betel. Por lo tanto, Jacob no debe establecerse en Siquem, sino en Betel, y posteriormente llegar a Hebrón, a la casa de su padre. Así que, si él se hubiese establecido, se habría privado de continuar su camino a Betel y llegar finalmente a Hebrón, donde habitaba su padre Isaac. Así que, de no ser por este lamentable episodio, de todas las situaciones ocurridas allí, me refiero a la venganza que tomó Simeón y Leví, hijos de Jacob y Lea, la matanza que llevaron a cabo como venganza por lo ocurrido a su hermana Dina, de no ser por eso, seguramente Jacob se habría establecido en aquel lugar. Pero debido a esta acción cruel, desatinada y desproporcionada de sus dos hijos, Jacob, previendo el odio de los cananeos, temió por su vida y entonces entendió que debía continuar su camino de regreso a casa. Allí estamos. Aún todavía no llega Jacob a su destino final, el destino al cual todos nosotros, que un día salimos de la casa de Dios, porque la Escritura dice que todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada uno se fue por su camino. Sin embargo, Dios, cuando nos llama, cuando nos sale al encuentro, nos trae de regreso a casa. Y debe entonces Jacob seguir su camino y regresar. Entonces terminamos en el programa número 43, el programa anterior, citando Génesis 35, en el versículo 1, que dice que Dios le habló a Jacob y le dijo, levántate y sube a Betel y quédate allí, y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos, y mudad vuestros vestidos. Desháganse de todos los dioses extraños que tengan con ustedes, purifíquense y cámbianse de ropa. Porque él sabe que la próxima estación es Betel, la casa de Dios, donde va a levantar un altar al Dios que se le había aparecido cuando huía de su hermano. Llama la atención esta instrucción de Jacob, ¿no? Que ya hemos comentado anteriormente, cómo estos pueblos y estos patriarcas y las familias de estos patriarcas no practican todavía una fe pura y todavía está mezclada con estos dioses. Recuerden que Raquel robó los dioses de su padre Labán. Así que llega el momento en que hay que deshacerse de todo este tipo de idolatría, purificarse e incluso cambiar la vestimenta, pues van a llegar a la casa de Dios. Dice, y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Qué preciosa declaración, qué hermosa declaración. Noten, dice, al Dios que me respondió en el día de mi angustia. Es inevitable al leer esta expresión, ese texto que dice, clama a mí y yo te responderé. Jacob da testimonio, dice, yo clamé a Dios en el día de mi angustia y Él me respondió. ¿Es esa tu experiencia también, amigo? ¿Es esa tu experiencia también, amiga? ¿Has clamado a Dios en el día de tu angustia y puedes también testificar con gratitud a nuestro Padre que Él también te respondió? Jacob lo dice, ¿no? Voy a levantar un altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia. Pero no solo eso, y quizás más importante que eso, ha estado conmigo en el camino que he andado.
No es solo que me respondió y luego me abandonó. No es solo que me respondió y luego me dejó. No. El Dios que me respondió y que se manifestó a mi vida y que desde ese día ha caminado conmigo todo el trayecto de mi vida. He aquí yo estoy con ustedes, dijo Jesucristo resucitado. He aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Nuestro Dios no es un Dios solo que responde en el día de la angustia, sino es un Dios que camina con nosotros en todo el camino que hemos andado. Así dieron a Jacob, bajo esta instrucción, le entregaron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, y los zarcillos que estaban en sus orejas. Y Jacob los enterró debajo de una encina que estaba junto a Siquem. O sea, verdaderamente había que dejar los dioses para hacer de el Dios de Betel nuestro Dios. El Dios que nos hace habitar en su casa. Por eso que Betel significa casa de Dios. Es el Dios que nos invita a morar en su casa, a ser parte de su familia, a ser sus hijos, y que por lo tanto no admite ningún otro Dios, porque Él es el único Dios verdadero, y debemos deshacernos, debemos desprendernos de todo otro Dios, otra cosa que sea objeto de nuestra adoración. Solo Dios es nuestro Dios. Y salieron, dice, ¿no? Se van de Siquem en dirección a Betel. Y atención porque dice, y el terror de Dios. La NBI dice, porque un terror divino, el terror de Dios, estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores y no persiguieron a los hijos de Jacob. Qué tremendo es el Dios que tenemos. Qué extraordinario y todopoderoso es nuestro Padre Celestial, el Dios nuestro. ¿Usted sabía esto? ¿El terror de Dios? Hablamos del amor de Dios. Incluso hablamos de la ira de Dios. Pero note esta expresión tan especial. El terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores y no se atrevieron, bajo los efectos del terror de Dios, perseguir a los hijos de Jacob. No pudieron tomar venganza de esta tremenda matanza que ellos realizaron, que por supuesto no estaba en la voluntad de Dios, ni tuvo la aprobación de su padre Jacob. Pero una vez más Dios auxilia a su siervo colocando terror. Es este mismo terror que más adelante, el terror de Dios, caerá sobre los pueblos cananeos cuando ya Israel, todo el pueblo de Israel, esté entrando a la tierra prometida. Aquí estamos hablando solo de los patriarcas, hemos hablado de Abraham, de Isaac y de Jacob, pero después que Dios saque de Egipto, de la esclavitud de Egipto a Israel, que ya está convertido en una nación formada de millones de personas que entrarán luego de vagar por el desierto, entrarán a la tierra prometida, el terror de Dios nuevamente caerá sobre estos pueblos ante la llegada de Israel, que no es un pueblo en ese momento que tiene ejército, no como ahora que Israel puede confiar en sus armas, en sus habilidades, en su inteligencia, y que por lo mismo no confía en Dios, y que por lo mismo es un pueblo incrédulo a nuestro Señor Jesucristo, a excepción por supuesto de un remanente. Me estoy hablando en términos generales como nación. Bueno, miren qué tremenda la manifestación del Señor. Nuestro Dios puede hacer las cosas más increíbles y extraordinarias. El terror de Dios
cayó sobre estas ciudades que había alrededor de Siquem y no se atrevieron, no persiguieron a Jacob. Nadie persiguió a la familia de Jacob. Y entonces llegó a Luz, dice el escritor, que está en tierra de Canaán, entre paréntesis, es Betel, se llamaba Luz, Jacob le cambió el nombre a Betel, y todo el pueblo llegaron a Luz, todo el pueblo que con él estaba. Y edificó allí un altar, porque esa había sido la orden, y llamó al lugar El Betel, que significa Dios de Betel. Noten cómo Dios va tomando también nombre de acuerdo a la experiencia, ¿no? Es como si Jacob estuviera diciendo: tú eres el Dios de la experiencia que tuve aquí contigo en Betel. Es un pueblo, nosotros y el pueblo de Israel, tú y yo, al igual que Jacob, personas que tenemos una historia, pero que en esa historia vamos haciendo experiencias con Dios. Vamos teniendo encuentros con Dios, como lo tuvo Jacob. Y Él es el Dios de esas experiencias donde hemos experimentado su poder, su perdón, su misericordia, su restauración, su fidelidad, su bendición. Lo llamó el Dios de Betel porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Y aquí aparece un dato un poquito confuso. Dice: entonces murió en Betel Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encina, la cual fue llamada Alom Bakut, que significa encina del llanto, porque allí fue enterrada, ¿no? La encina del llanto. ¿Qué hace Débora aquí en esta compañía de Jacob? Es probable que Débora haya sido la ama de Rebeca, que no siguió a Rebeca cuando fue traída para ser esposa de Isaac, padre de Jacob. Y es probable que entonces ahora haya venido con Jacob, y entonces el dato es que ella falleció antes de llegar donde Rebeca, que estaba con Isaac en Hebrón. Y entonces apareció otra vez Dios a Jacob, ahora en Betel. Recuerden que la última vez le había hablado estando en Siquem y le dice: vete a Betel. Ahora que ha llegado a Betel, se aparece otra vez Dios. Hermosas apariciones de Dios de ayer y de hoy. Él sigue manifestándose en nuestra vida de una u otra manera. Apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram y le bendijo. ¿Cómo le bendijo? ¿Cómo lo bendijo a Jacob? Le dijo Dios: tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre, y llamó su nombre Israel. Esto parece una repetición de la experiencia de Jacob en Peniel. Sin embargo, ¿qué es lo novedoso ahora? Que Dios le reitera esa promesa, pero además lo llama por primera vez. Dice: lo llamó Israel. Oh, que habrán sonado hermosas las palabras de Dios a Jacob, diciéndole Dios. No diciéndole Jacob, sino diciéndole Israel. Qué tremendo debe ser escuchar la voz de Dios llamando a Jacob por su nueva identidad. Es como si Dios le dijera: mi hijo, hijo mío, el que luchó con Dios. Dios le está diciendo: tú luchaste conmigo. ¿Recuerdan?
Luchaste conmigo y me venciste. Aunque saliste herido de ese encuentro, aún así yo te herí, pero no me soltaste y me dijiste, insististe que no me dejaría hasta que te bendijese. Qué tremendo debe ser, qué glorioso escuchar de nuestro Padre llamándonos por nuestro nuevo nombre. Dios ya no llamándolo suplantador, usurpador, engañador, llamándolo el que lucha con Dios. El Nuevo Testamento dice que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo habla en nuestro interior, da testimonio. El Espíritu Santo dice, eres hijo de Dios. Esa es tu nueva identidad. El que está en Cristo es una nueva creación. Todas las cosas viejas pasaron y han sido hechas nuevas. Alabado sea el Señor. Así que esta es la primera vez que Dios llama a Jacob por su nuevo nombre, Israel. Pero además le dice Dios, yo soy el Dios omnipotente. Yo soy el Todopoderoso. Crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti y reyes saldrán de tus lomos. ¿Qué está haciendo Dios aquí en Betel? Con Jacob está reiterando, actualizando y aplicando la promesa hecha por Dios a Abraham, aplicándosela a su nieto, al nieto de Abraham, Jacob, llamado ahora Israel. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac, la daré a ti y a tu descendencia. Después de ti daré la tierra. La daré a ti, esta tierra, y a tu descendencia después de ti. Y se fue de él Dios, del lugar en donde había hablado con él. Y como resultado de esta nueva palabra de Dios que vino a su vida, para confirmarlo, para ratificarlo, para establecerlo en esta gloriosa promesa, dice Jacob que erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación y echó sobre ella aceite. Identificamos a Jacob como el que levanta piedras por señal, ¿no? Y acá hay una tercera ocasión en que otra vez tomó una piedra como señal de la palabra que recibió de Dios y derramó sobre esta piedra libación y echó sobre ella aceite. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Betel. Se vuelve a reiterar entonces que este es el lugar que se llamaba Luz, que significa almendro, y que Jacob lo ha convertido, ha resignificado el lugar por su experiencia con Dios, llamándolo Betel, casa de Dios. Hemos dicho que la casa de Dios se edifica, lo primero, como en toda edificación de aquella época, con la piedra angular, con la piedra fundamental que sobre la cual se va a edificar todo el edificio. Esa piedra es nuestro Señor Jesucristo, puesto que Él mismo, apuntando a sí mismo o apuntando a las palabras que había dicho Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, nuestro Señor dijo, sobre esta roca, sobre esta piedra, edificaré mi iglesia. Muy bien. Sale Jacob de Betel. Recuerden que el destino final es la casa del padre, de su padre Isaac. Después partieron de Betel y había aún como media legua de tierra para llegar a Efrata. Efrata es Belén.
cuando dio a luz Raquel y hubo trabajo en su parto. Después partieron entonces de Betel, y cuando todavía estaban lejos de Efrata, Belén, Raquel dio a luz, pero tuvo un parto muy difícil. Y aconteció, como había trabajo en su parto, que le dijo la partera: no temas, que también tendrás este hijo. Recuerden que Raquel había puesto por nombre a su primer hijo, a su primogénito, José, que significa que Dios me añada otro hijo, porque ese era su deseo. Su deseo era tener muchos hijos. Y aquí está naciendo su segundo hijo. La partera le asegura que va a tener este hijo también, pero aconteció que al salírsele el alma, entre paréntesis dice, pues murió, llamó el nombre de su hijo Benoni, Benoni, que significa hijo de mi tristeza, más su padre, Jacob, lo llamó Benjamín, hijo de la mano derecha. La madre, ante la tristeza de dar la vida al dar a luz a su hijo Benjamín, su segundo hijo, el hijo duodécimo de los hijos de Jacob, y aquí se completa el número de los 12 hijos de Jacob, que serán los patriarcas, los progenitores de las 12 tribus de Israel, que conformarán el gran pueblo de Israel. Por fin entonces se completó el número, pero con un precio muy alto, como fue la muerte de Raquel, la amada de Jacob. No obstante, ella se estaba muriendo, dice la NBI hablando de Raquel, y en sus últimos suspiros alcanzó a llamar a su hijo Benoni, pero Jacob su padre le puso por nombre Benjamín. Así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén. Ahora se aclara, ¿no? Se da el nombre antiguo que tenía, y el escritor o el copista actualiza el relato diciendo que actualmente esa ciudad se llama Belén, y de hecho se llama Belén hasta el día de hoy. Y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura. Esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy. Esta vez vuelve a levantar piedras sobre esta tumba. Jacob erigió una estela que hasta el día de hoy señala el lugar donde Raquel fue sepultada. Y salió Israel. Miren qué hermoso. Ya el relato no dice Jacob. Y salió Israel y plantó su tienda más allá de Migdal Edar. Israel siguió su camino y acampó más allá de Migdal Edar. ¿Qué es lo tremendo acá? Y que vamos a tener que acostumbrarnos nosotros para ir dejando el nombre Jacob y empezar a llamarlo Israel. Y cuando ustedes me escuchen hablar de Israel, tienen que recordar que estábamos refiriéndonos a la misma persona, pero que esa persona ya no es lo mismo. Es la misma persona, pero ya no es lo mismo que era antes. No es el usurpador, no es el suplantador, no es el engañador, sino es el que lucha con Dios, o el que luchó con Dios. Alabado sea el Señor. Muy bien, hagamos una pausa en este momento. Estamos terminando la octava historia que conforma el libro de Génesis, que es la historia de los descendientes de Isaac, y por eso hemos estado comentando la historia de sus hijos, de sus dos mellizos, o de sus dos gemelos, y estamos llegando al final, y de hecho en este capítulo 35 finaliza la octava historia, y solo nos quedarán 2 historias más para completar las 10 historias que conforman el libro del Génesis. Vamos a una pausa en este momento. Y en el programa anterior
en un humilde y pequeño homenaje póstumo a nuestra hermana Roxana Contreras, quisiera ahora que escuchásemos un tributo que se le hizo por los cantantes de música cristiana chilenos que elaboraron y cantaron como tributo a nuestra hermana Roxana Contreras, cantando ellos ahora su canción probablemente la más famosa, Mi razón de cantar, pero ya no cantada por Roxana Contreras, sino por este grupo de cantantes chilenos cristianos en tributo, en homenaje a Roxana Contreras. Solo identifico de entre los que comienzan cantando al hermano Franco Figueroa, pero aparecen varios otros en el video, varios otros cantantes cristianos chilenos participando de esta canción, cantando quizás la canción más famosa y más hermosa de nuestra hermana Roxana Contreras. Así que le invito ahora que volvamos a escuchar esta canción que escuchamos en el programa anterior, pero ahora cantada por esta pléyade de cantantes chilenos cristianos, que si son chilenos, recuerde, son buenos. Te amamos, Roxana. Escuchemos entonces Mi razón de cantar como tributo a nuestra hermana. Adelante. No existe palabra en el mundo con la que yo pueda expresar la inmensa gratitud que siento tan solo al cantar. La gente le canta la vida y entona canciones de amor. Yo quiero agradecer por el canto de mi voz. Para la humanidad, cantando voy con mi guitarra y aquel que me quiera escuchar tendrá que saber que a Jesús solo quiero cantar. Y elevo mi canción como un ave que puede volar tan lejos hasta llegar al altar de mi Dios, y sé que hasta el final Dios será mi razón de cantar, pues mi voz es talento que Dios me ha querido entregar.
Ahí estaba, ¿no? Hermosa canción, cantada por cristianos, cantantes chilenos, en tributo, en homenaje a nuestra hermana Roxana Contreras, cantando la canción de nuestra hermana, probablemente la más famosa, la más hermosa, Mi razón de cantar. Que como decíamos en el programa anterior, ella dice en su letra: hasta el final de mi vida, Dios es la razón de mi cantar. Muy bien, amigos, en este último bloque de nuestro programa de hoy, nuestro programa número 44, y finalizando la octava historia que compone el libro del Génesis, dice que a partir del capítulo 35, versículo 22, antes de mencionar entonces la totalidad de los hijos de Jacob, narra un acontecimiento doloroso para su padre nuevamente, pero ahora realizado por su hijo primogénito, Rubén, que le va a traer a Rubén consecuencias muy grandes, como perder la primogenitura. Dice: aconteció que cuando moraba Israel, hago énfasis que ya no lo llama Jacob, nosotros tenemos que acostumbrarnos. Aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bila, la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel. Así dice la Reina Valera, pero la versión Septuaginta, que es la versión del hebreo al griego, la primera versión de la Biblia, o la primera traducción de la Biblia del hebreo al griego, muy anterior al texto masorético, no dice que se enteró, sino que dice que cuando Israel se enteró, se enojó muchísimo. ¿Cómo no? Y entonces el relato prosigue y dice: ahora bien, los hijos de Israel fueron 12. Los hijos de Lea, Rubén el primogénito, que cuando Jacob bendiga a cada uno de sus hijos, dirá que Israel va a perder, Rubén perderá la primogenitura. Ya lo explicaremos en su momento. Rubén el primogénito de Jacob, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Habíamos dicho que Lea le proveyó a Jacob 6 hijos. Los hijos de Raquel, por su parte, José y Benjamín. Los hijos de Bila, sierva de Raquel, Dan y Neftalí. Y los hijos de Silpa, sierva de Lea, Gad y Aser. Estos fueron los hijos de Jacob que le nacieron, recordarán ustedes, en la casa de su tío Labán, en Padán Aram. Por lo menos los 11 hijos nacieron allá. Benjamín nació en el camino de regreso a Hebrón, a la casa de su padre, del padre de Israel, y que costó la vida de Raquel, que tuvo trabajo de parto. Después dice, terminando ya el capítulo 35 y también terminando nosotros nuestro programa de hoy, vino Jacob a Isaac su padre, a Manre, a la ciudad de Arba, que es Hebrón. Recuerden que Hebrón significa unidad, comunión, donde al lugar donde habían habitado anteriormente Abraham e Isaac. Finalmente, entonces, esta historia termina con la llegada de Jacob a la casa de su padre. Y fueron los días de Isaac 180 años. Así como la historia de los descendientes de Taré termina con el relato de la muerte de Abraham, así también la historia de los descendientes de Isaac termina con la muerte de Isaac, quien falleció a los 180 años de edad. Y exhaló Isaac el espíritu y murió. Y fue recogido a su pueblo, viejo y lleno de días. Y lo sepultaron Esaú y Jacob, sus hijos. Vuelve a llamar a Jacob, Jacob,
porque como hemos dicho, así va ocurriendo en la experiencia no solo de Jacob, sino también nuestra. Era ya muy anciano Isaac cuando murió, y lo sepultaron sus hijos. Y así finaliza la octava historia que conforma el libro del Génesis, en el capítulo 35. En el capítulo 36, un solo capítulo compuesto de 43 versículos, vamos a tener la historia de los descendientes de Esaú, ¿no? Es decir, la historia del otro hijo de Isaac, que no es la figura principal, pero que sin embargo la Escritura le hace una mención de su descendencia. Porque, aun cuando no es el personaje principal, de todas maneras es hijo de Isaac y de Rebeca. Así que es necesario también hacer una pequeña mención de eso. Y solo digo de este capítulo porque es un solo capítulo dedicado a Esaú. En cambio, ya hemos visto que a Jacob ha sido una figura protagonista del libro, y por lo menos de esta historia. Entonces quiero simplemente decir lo siguiente, de manera muy breve. Al igual que en el caso de Abraham, donde antes de relatarse la historia de las generaciones de Isaac, se contó brevemente la historia de los descendientes de Ismael. Recuerden que Ismael no es el protagonista, sino Isaac. Así ahora, antes de contarse la historia de los hijos de Jacob, el escritor relatará brevemente la historia número 9, la historia novena de este libro, la historia de Esaú. De entre los dos hijos de Abraham, el linaje del Mesías corre por Isaac y no por Ismael. Y de entre los dos hijos de Isaac, Esaú y Jacob, el linaje del Mesías prosigue a través de Jacob y no de Esaú. Entre las cosas más destacables de la historia de Esaú, el relato menciona en primer lugar que Esaú es Edom. Ya hemos escuchado eso, ya lo sabemos. Esaú es Edom. En segundo lugar, que Esaú tomó sus mujeres de las hijas de Canaán. Y en tercer lugar, que Esaú habitó en el monte Seir una vez que se separó de su hermano Jacob. Y en cuarto lugar, que en Edom reinaron reyes antes que reinase rey sobre los hijos de Israel. Y por último, en quinto lugar, se da el nombre de los primeros 8 reyes de Edom. Y eso es todo lo que se va a destacar de los descendientes de Esaú. Así que nos queda solo una última historia que abarcará el libro de Génesis desde el capítulo 37 hasta el capítulo 50, una historia larga, que será la historia de los descendientes de Jacob. Ahora, donde el protagonista principal, ya veremos por qué, será José, el hijo de la amada Raquel. Eso será materia de nuestro próximo programa. Hasta aquí el programa de hoy, agradeciendo tu compañía y declarando que somos benditos, y nos vemos en nuestro próximo programa. Chao. En Radio Ágape hemos presentado Cristo en las Escrituras, junto al pastor Rubén Chacón.